Hola, buenas tardes a todos, buenos días donde estén. Mi nombre es Gabriel Pampillón, tengo este canal que estoy inaugurando justamente con este video y que es un canal que se va a dedicar, entre otras cosas, a las runas, pero la espiritualidad en general y, como bien lo describe, a todo aquello que nos ayuda al despertar de la conciencia. Los que me conocen saben que soy profesor de runas, también runoterapeuta, y que he dado otros cursos, siempre enfocados, por supuesto, al despertar, siempre enfocados al camino interior, a ese portal interior, el que todos tenemos que atravesar algún día. Bueno, vamos a hacer una serie de videos de diferentes temáticas. Este video en particular vamos a comenzarlo hablando de las runas, propiamente dicho, que es tal vez el tema principal por el cual he trabajado, o el eje principal con el cual he trabajado a través de muchos años y por lo cual me conocen bastante. ¿Qué son las runas? Esa es justamente el motivo principal por el cual hago este video y los videos que van a seguir, porque he encontrado mucha información. Supongo que si has llegado aquí también has encontrado mucha información sobre las runas de diferente tipo, y la calidad de la información es muy diferente en muchos lugares, y debo decir que en muchos casos es muy mala o directamente es una desinformación. Entonces aquí vamos a pretender pulir bastante el tema ese y hablar sobre las runas desde un contexto un poco más serio. Pero cuando digo serio quiero decir científicamente serio, es verdad, pero también vamos a tratar de llegar a ese ámbito runológico, que yo le llamo aún más que runológico, runosófico, la runosofía. Por lo tanto, que no nos vamos a quedar tampoco en lo científico, no nos vamos a quedar en las pruebas arqueológicas o antropológicas o filológicas, no vamos a quedarnos solo en esos estudios. De hecho, los vamos a pasar por arriba en algunos casos, pero ir directamente a la parte espiritual, que es lo más importante. Ahí pretendo llevarlos a un nivel, digamos, de estudio que no es común encontrarlo. Es subir la vara, es ir hacia arriba y ir hacia lo profundo. En realidad es tratar de pasar ese portal. No es fácil esa información de conseguirla, no es fácil de comprenderla, por supuesto, pero tal vez sea la más apasionante, y espero que sea también la más estimulante, porque creo que es la que nos lleva al verdadero sentido rúnico del porqué de las runas. Pero bueno, vamos a comenzar con un poco de historia. ¿Qué son las runas? Las runas es un alfabeto, básicamente es eso, es un alfabeto de origen germánico. Su origen histórico lo datan los expertos alrededor del siglo I después de Cristo, porque es más o menos en esa época que se consiguen encontrar las primeras muestras de un alfabeto rúnico completo. Ese alfabeto rúnico es el que se llama Futhark antiguo. El nombre Futhark viene por las primeras letras, así como abecedario viene por ABCD en español, o alfabeto viene por alfa, beta, gamma, que es también el alfabeto griego. O sea, las primeras letras nos dan el nombre del alfabeto. Entonces el Futhark antiguo, que les decía que se data históricamente en el siglo I, más o menos el siglo I, entre el primero y el segundo, es el alfabeto rúnico más antiguo que hay. Y digo el alfabeto rúnico más antiguo porque hubieron muchísimos más, 3 principales y muchos derivados. Si juntamos entre los principales y los derivados, podríamos estar hablando fácilmente de más de 20, 25 alfabetos rúnicos. Ahora bien, ¿qué más nos dice la ciencia? ¿Cómo surge este alfabeto rúnico? Este alfabeto rúnico surge, según lo que dicen los lingüistas, como un derivado de los alfabetos itálicos prerromanos, principalmente el etrusco. Se habla del alfabeto Bolzani, sobre todo, que tiene muchas similitudes. Es muy probable, todas estas teorías por supuesto son probables. Que haya algún aporte griego también es muy probable. La similitud de las letras, muchas son idénticas literalmente. Pero hay algo muy importante. En el siglo I después de Cristo estamos hablando ya de no solamente de una época post-etrusca, estamos hablando directamente de una época de imperio romano. O sea, la cultura etrusca hacía ya siglos que ha desaparecido.
Y ahí es donde aparece el primer bache histórico, ¿no? O sea, cómo derivó, pero aparece la primera prueba escrita tanto tiempo después. Esto ha dado para varias polémicas, por supuesto. Una razón que se dice es por lo perecedero los materiales que los pueblos germanos utilizaban para escribir: madera, hueso, tela, cuero. Por supuesto que toda prueba arqueológica ahí desaparece. Puede ser, bueno, ahí es donde empiezan las dudas de qué fue primero y qué tan antiguo es, o si tuvo, como algunos expertos también dicen, un antecesor común, o inclusive hay algún experto que ha dicho que podría ser al revés, que los Futhark hayan sido primeros y que ellos influenciaron los alfabetos del sur mediterráneos. El problema con esa teoría es que no hay pruebas arqueológicas para la misma, por más linda que sea, así que va a quedar más que como una especulación que otra cosa. Lo cierto es que el carácter rúnico, esa letra simple de trazos angulosos, se puede rastrear muy hacia atrás en el tiempo como símbolos, llegando inclusive hasta los símbolos rupestres. Hay inclusive una escritura en la península ibérica, de hecho más particularmente en Portugal, que tiene rasgos rúnicos. Digo rasgos rúnicos porque no son propiamente dicho runas, son rasgos rúnicos que se parecen mucho, y algunos incluso expertos dicen que son posiblemente prerrunas, y estamos hablando de una escritura que tiene 5.000 años, o sea, estamos hablando de algo 4.000, 5.000 años, muy muy antiguo. La escritura ibérica también tiene parecidos. Posiblemente también haya sido por una influencia mutua con las runas, o también con los fenicios, o con los griegos, en fin. Es un tema que no está muy claro. La ciencia, como digo, en este momento se basa en eso que yo les dije, que es un derivado de las escrituras itálicas prerromanas. Pero, ¿qué es lo importante con la runa? O sea, ¿qué es lo que realmente llama la atención y por lo cual estamos haciendo estos videos? Las runas tienen una característica única en las escrituras occidentales, y es que nunca perdieron su carácter espiritual, un símbolo que, aparte de ser una forma de comunicación como cualquier lenguaje escrito, también tenía un carácter espiritual, tenía una impronta espiritual, tenía un mensaje espiritual. Digo que nunca perdieron porque literalmente hasta el último momento que se usó, y actualmente en su renacer rúnico a partir del finales del siglo XIX, volvió a través de ese simbolismo, o sea, a través de esa fuerza espiritual. Es probable que muchas, o tal vez, o todas, o casi todas las escrituras antiguas tuvieran un carácter mágico espiritual, y que después se fue vulgarizando y terminó en lo común, en lo cotidiano, y perdió ese espíritu. La escritura hebrea, por ejemplo, no, es una de las que ha conservado también un carácter espiritual. Otras escrituras han tenido también han conservado. En Occidente, en lo que se llama la tradición occidental europeo, la única que mantuvo y siempre mantuvo y nunca se divorció de ese carácter espiritual fueron justamente las runas, y ahí es donde aparece el lugar de interés. ¿Qué nos dicen estas runas? ¿Qué pasó con las runas? Bueno, eso será material para diferentes videos. Lo que sí vamos a decir es que de ese Futhark antiguo que yo les decía, del siglo I aproximadamente, derivan luego dos alfabetos muy importantes que ya mencionamos. Uno es el alfabeto anglosajón o Futhark, también el Futhark frisio o las runas frisias. Ese es un alfabeto de 33 runas, el Futhark antiguo era de 24, o sea que aumenta el número de runas. Y después el siguiente alfabeto rúnico, también muy importante, muy popular, y del cual derivan también muchísimos otros alfabetos, es el alfabeto vikingo o Futhark joven o Futhark escandinavo o runas escandinavas. Con esto quiero hacer una aclaración muy importante. He visto hasta el cansancio, y supongo que ustedes también, en libros, hasta en videos, y en libros de autores supuestamente de peso, que hablan de runas vikingas y lo que presentan es el Futhark antiguo.
Las runas vikingas tienen 16 runas, no tienen 24. El Futhark 33, el Futhark antiguo 24 y el Futhark joven o runas vikingas 16. Todas derivan del Futhark antiguo, de las 24 runas primeras, las más respetadas, las más estudiadas y con las cuales más nos vamos a manejar acá. Pero es increíble que se siga repitiendo, tal vez por un tema de marketing, lo que le quita mucha seriedad a un tema que para mí es muy importante y que hay que ser muy serio. Y se le pone el título de vikingas a las runas del Futhark antiguo. Y eso es algo que hay que tenerlo bien claro. Manejaremos en estas charlas ese Futhark antiguo. Manejaremos esa información y esos símbolos. Sí haciendo muchas veces alusión a los otros, sobre todo al Futhark joven vikingo. ¿De acuerdo? Bien. Esas runas nuevas aparecen más o menos en el siglo VII, VIII, casi paralelas, un poquito antes capaz, en el siglo VI creo que ya habían algunos registros del Futhark joven o vikingo y también del Futhorc, el anglosajón. Y como les decía, a lo largo de estos videos vamos a ir viendo, si bien algo histórico, por supuesto, porque siempre es un tema que le da peso y a mí me gusta mucho entrar en el tema antropológico de mirar el contexto cultural de ese mensaje en ese lugar, por qué era así, por qué esos símbolos. ¿Sí? Y de ahí vamos a derivar en el estudio de cada runa, que algunas cosas vamos a hablar también, de la mitología, que es una gran fuente de información y que complementa mucho este conocimiento. Bueno, espero verlos entonces en los siguientes videos. Muchas gracias y hasta la próxima.